buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poderles saludar en esta ocasión. 1 de junio del año 2025. ¿Cómo se encuentran ustedes en el inicio de este mes número 6? Esperamos que todo el acontecimiento familiar, lo que esté suscitando por ahí, en cada uno de los hogares guatemaltecos, en cada uno de los hogares zacapultecos y quichelenses, se desarrolle sin ninguna novedad. Se hicieron caer las primeras lluvias en la última semana del mes de mayo en esta región de Zacapulas, al noroccidente del departamento del Quiché. Y por ahí los pajarillos han despertado y por ahí también han hecho sus nuevos nidos en los añejos encinos y pinos. El labrador, muy contento, le ha elevado una plegaria al Creador, dándole gracias al Ser Supremo porque las primeras lluvias han venido a empapar la tierra con las ilusiones, con la alegría del sembrador del campo. Prepara sus semillas, las semillas de frijol, las semillas de ayote, las semillas de maíz blanco, las semillas de ese maíz rojo, del amarillo y del negro. Junto al trinar de los árboles añejados que se convierten en marimba, y su silbido sale el trabajador del campo para labrar la tierra, que llegado al mediodía, su amada esposa conduce sus pasos hacia ese campo para poderse sentar bajo la frondosa sombra de aquel árbol que está plantado en medio de aquella parcela y de aquel campo, para disfrutar y ver con ilusiones ese campo donde será recibida la cosecha. Saludos cordiales para todos nuestros labradores de la tierra, a nuestros obreros del campo. Y para ellos viene este son especial. Pajaritos de Ixhual. Es la marimba Valle de Occidente quien nos acompaña en esta ocasión.
con ese sonido majestuoso de nuestro tren cultural artístico infaltable en nuestra programación. Yo no sé si ustedes se sienten tan orgullosos de sentirse motivados por haber nacido en esta tierra fértil de Guatemala. Desde el 2018 hemos estado al frente de esta programación. Han transcurrido los años. Ojalá que nuestro amigo Fidel nos pueda conseguir quizá algunas fotografías de ese año que arrancamos y quizá para hacer algunas comparaciones de cómo hemos ido cambiando físicamente, quizá, no solo mi persona, sino que también él. Por ahí hemos ido cambiando conforme ha transcurrido el tiempo, pero es por amor a esta patria bendita, por amor a su gente, ustedes quienes están ahí siempre en plena sintonía de nuestra programación. Hemos dedicado este primer son a todos nuestros paisanos, a nuestros agricultores, quienes día a día están por ahí preocupados para llevar la gastronomía a todos los hogares guatemaltecos. Imagínese usted, ahora con toda la industrialización, el comercio y todo lo que se pueda desarrollar, es el trabajo del agricultor quien se procesa y ya es vendido en las grandes fábricas. Sin embargo, en los grandes comercios, sin embargo, es el trabajo del agricultor quien se levanta desde la madrugada, las mujeres trabajadoras también por ahí, y disfrutan de la vida del campo, de ese pajarito de igual dicho en un término ya muy guatemalteco, pero es en término maya nativo, es pajarito de Ichihuán, por allá en tierras de San Marcos, por cierto. ¿Qué les parece si nuestro tren cultural artístico nos ha transportado hasta el campo? Y vamos a escuchar Azucenas del Campo. Espero que les guste. Siempre es Valle de Occidente. A danzar por allá en casita, a disfrutar con nuestros seres queridos. Se vale suspirar, se vale bailar allá en casita. Disfruten ustedes del programa. Ya es junio y los campos enverdecen. Saludos cordiales.
Uno de los compositores guatemaltecos nacidos en esta tierra fértil le ha dedicado su música a uno de los volcanes de nuestra amada patria de Guatemala, a uno de los más 30 volcanes registrados en la geografía nacional. Nos referimos al volcán Santa María, del autor Higinio Ovalle. Es la marimba Valle de Occidente a quien despedimos de nuestro escenario musical en esta ocasión. Ya vendrá con nosotros el maestro nacido de Totonicapán, Joel Poncio, en su colección discográfica Herencia de Abuelo. Después de esta selección musical Volcán Santa María, les dejaré con una recitación poética dedicado a los abuelos. Que disfruten de la programación cuando transcurren 25 minutos de la hora 12. Es el 1 de junio del año 2025. Muchas felicidades y bendiciones para cada uno de ustedes en todo el territorio guatemalteco y quienes se encuentran fuera de las fronteras de esta nacionalidad, de este terruño, de esta joya enclavada en el corazón de América. Buen provecho en todos los rinconcitos de la patria de Guatemala. Los sones de mi tierra. Los sones de mi tierra. Soy de la generación de los que agachaban la cabeza. Tenía que hacerlo para recibir un consejo, porque en cada palabra del abuelo había certeza. Sus cabellos grises indicaban: si no, no vas a llegar a viejo. Añoranza queda, convivencia de valores,
como las alegres ferias con el sonido de tambores, porque con orgullo y jolgorio te llevaban los señores. ¿Cómo nacerlo si eran estirpe de sembradores? Eterna bendición es la herencia de abuelos, su legado será siempre generacional. El ceño fruncido te indicaba con recelos que cada acto de tu vida debía ser racional. Herencia de abuelos era el café hervido en jarro o disfrutar las tortillas al comal. Al final de cuentas todo era puro barro, ese barro fuerte con el que construían el temazcal. Su caminar con gaites o descalzos en caminos pedregosos muestran que jamás fueron como vos y yo perezosos. Es más, esos pasos firmes los daban orgullosos cuando a espaldas llevaban las cargas de leña sudorosos. Ah, cómo se miraban los abuelos cargando el patal. Era su particular manera de agradecer por la nueva vida, esa vida que les convertía en hombres como tal y que lograba que sus problemas huyeran en estampida. ¿Qué no decir de cuando tenían que bailar el son? Porque sentían la música en el mismo corazón. Para ese momento no era necesaria la razón, sencillamente era la sublime y eterna ocasión. El nabito y tamal en hoja de milpa era su comida favorita. El sheguaim no era falta de respeto y menos vicio. Si al compadre miraban lejos, cruzaban la calle y con reverencia se saludaban de mano como respetuoso detalle. Herencia de abuelos es el sentimiento quiché. Ver con los ojos del alma la caída del sol sobre el imponente Cuixliquel. Herencia bendita que se ofrenda con incienso y chirimía, allá en el altar de Tamborabá o las cuevas de San Miguel, para agradecer las bendiciones al corazón del cielo y al corazón de la tierra. Es ver con nostalgia el saludo reverente de las comadres cuando se preparan para bailar el rey quiché, luego de agradecer las reliquias familiares en tan particular y especial ocasión. Es la tradición y costumbre de esperar las dádivas benditas del Niño del Santísimo, porque antaño todo era cofradía, así como ahora con la Virgen de Guadalupe o las celebraciones patronales de San Miguel. Herencia eterna, herencia milenaria, herencia bendita, es la herencia de los abuelos. Maldios, Maldios, Hadid Hamam. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
disfrutado ya 40 minutos de sones de programación especial. Gracias a ustedes quienes nos escriben a través de nuestras diferentes vías de comunicación. No sé si tenemos ahí mensajes, Fidel. En el 45 25 36 99, me parece que estamos bien. Entonces le vamos a dar lectura. Dice por acá Mario Joel Bautista, saludos desde San Pedro San Marcos. Se refería a pajaritos de Igual, de mi pueblo, dice, efectivamente. Isabel Morales, saludos especiales. Ricardo Ábalos Azañón. Andrea Martín, saludos desde San Sebastián Retaluleu, allá en Santa Clarita, California. Como siempre, don Carlos Lara, le enviamos saludos muy especiales desde tierras acapultecas. Luchito Cruz dice, nos sentimos orgullosos que nos presenten parte de nuestra cultura, 100% Tujal. Patrocinio, felicidades y salud desde Chimaltenango. Cornelio Felipe en Río Blanco, muchas bendiciones. David Villatoro. Me contaban por ahí que don David Villatoro me parece que fue operado, no sé. Esperamos que esté en plena recuperación allá en la tierra de Puerto Barrios, la tierra de Dios. Por allá, bendita tierra, por cierto. Allá en Río Blanco, a la profesora Isabel Mutaz, muchas bendiciones. Por acá nos escribe también Ramírez Osva. Dice, vamos a ver, me parece que nos salimos de esto. Ojalá que no lo perdamos. Walter Méndez, ¿qué tal? Dice, aquí le saluda Walter de la capital, solo para pedirle la caída del sol, nos escribe. Muy buenas tardes. Favor de saludar a mi hijo Keiner Lancerio Santiago, que radica en la Unión Americana, ya que mañana lunes 2 de junio estará de manteles largos. Deseándole muchos éxitos y bendiciones. Lo extrañamos y lo queremos mucho. De parte de la familia Lancerio Santiago, en especial de Zipa y Betty Santiago, desde Rancho Don Joaquín, favor de complacer con el son Pel Joaquín. Gracias, feliz tarde, nos escribe Blanca Santiago. Muchas felicidades. Ahí extendemos la felicitación de parte de todo el equipo de Tujal Radio, ahí a Keiner, allá en tierras lejanas. Saludos desde España, amigos de Tujal. Los escuchaba con mi familia en San Antonio, Aguascalientes, Zacatepeques, nos escribe alguien por ahí. Los Sam dice, muchas gracias. Buenas tardes, gusto saludarlo, bendiciones. Complázcame con Anán Yampras, nos escribe la profesora Isabel Mutaz. Vamos a reiniciar de repente por acá porque se nos escapaban ahí algunos mensajes y lo vamos a buscar aquí en este teléfono. Así es. Tenemos por acá entonces algo al estilo de los sones de mi tierra. Dice efectivamente por acá este mensaje, Ramírez Osva dice, saludos desde Atlanta, Ramírez Méndez le saluda. Ayer estuve en el estadio, dice, y ver a nuestra selección de Guatemala. Qué alegría escuchar, bueno, dice la poeta de 1821, dice, sentí que estoy en Guatemala a ver la imagen de la bandera y saludo a la familia Méndez Ramírez, Méndez de Concepción Tutuapa, dice, a ver si nos complace el ferrocarril, 1871, bendiciones. Le comento que Ferrocarril de los Altos es un tema a ritmo de
Fox, creo yo, por ahí, no estamos ahí en el formato de sones. Miguel Tiu, saludos, dice. También Walter Méndez, bueno, ahí ya le habíamos dado lectura a estos mensajes y entonces efectivamente ya hemos leído los mensajes. Por allá en Chichicastenango tenemos a los amigos de Tío Shmash, por ahí vamos a incluir algo de esta agrupación. Son los hermanos Mejía, Tío Shmash, por allá se encuentran ellos y les vamos a complacer allá en Chichicastenango. Desde Zacapulas para el mundo, Tujal Radio y su programación estelar, Los Sones de mi Tierra. Seguimos con la buena música de los hermanos Mejía y su marimba, Tío Shmash, desde la vía turística de Chichicastenango. Buen provecho para don Héctor Mejía, allá en Chichicastenango y su distinguida familia.
Los sones de mi tierra, difundiendo el arte y la cultura musical de Guatemala a través de Tujal Radio.
la hora sagrada de los alimentos le acompaña Tujal Radio y su programación Los Sones de mi Tierra. Allá en San Jorge, la familia de Germán nos solicitaba específicamente este son San Bartolo para agradecimiento al Ser Supremo por la presencia de su amado padre, Sebastián Espinosa, ya que se encuentra por ahí disfrutando aún con él, gracias al Ser Supremo, con toda la familia, con su señora madre. Saludos a la familia Espinosa y a la familia Espinosa Carrillo. Muchas bendiciones para ellos. Ya le dejaremos disfrutar de este son especial. Hemos escuchado la selección musical para saludar también allá en Rancho Don Joaquín y a Keiner, allá en la Unión Americana. San Antonio, Aguascalientes, Zacatepeques, un retacito de tierra guatemalteca radicado en España. Enviamos abrazos efímeros y de cordialidad. Alexander Uluán,
López, Nelson Mutaz, por ahí nuestro DJ Nelson. Saludos especiales. Don Juan Uluán, ya vendrá Emilia Primera. Por ahí disfrutando del atardecer dominical. Seguramente su amada esposa también ya en los preparativos del almuerzo. A bailar don Juanito ahí con su amada esposa. Juan Sen Ajanel, escuchando desde Chichicastenango, por favor, el son hermosura, dice. Vamos a complacerle. Arnold Juárez, un saludo para mi hija Gaby, lo escuchamos en Villanueva, excelente programa, nos escriben. A través de la música nacional y de esta programación vienen saludos muy especiales y recuerdos gratos, como lo hace don Orlando González allá en Ayutla, San Marcos. Lujo de sones, dice. Especialmente el de Tío Shmash me trae grandes recuerdos de un aniversario de el programa de Los Sones de mi Tierra, de Tujal Radio, en el local del Instituto por Cooperativa. Así recuerdos bastante agradables. Ojalá que la familia de don Héctor Mejía estén por ahí todavía en plena sintonía, se acordarán de su regreso. Don Orlando González, por ahí con buenas bebidas en aquella ocasión. Bendiciones, amigo, y que esté bien siempre para estar al frente de tan lindo programa. Dice, bendiciones, nos escribe. Claro que sí, con mucho gusto, siempre. Estamos ahí a la orden. A ver cuándo disfrutamos otro acontecimiento similar. Juan Morataya, buenas tardes. Gracias por compartir estos lindos sones de mi tierra. Te sigo domingo a domingo, dice, desde Nueva York. Abrazo a la distancia. Saludos, nos escribe Juan Morataya. A doña Aura Marina. El domingo pasado estuvimos compartiendo ahí con la marimba Murmullos del Río Negro. Un abrazo muy especial a doña Aura Marina, a su hija y a Luis René. Especialmente a doña Aura. Delicioso el caldo, por cierto. Buen provecho desde ya. Dice que todos los domingos disfrutan de nuestra programación. Ya nos volvimos eternos en cada hogar, seguramente. Ya no nos escriben, pero por ahí nos reiteran que siempre están en plena sintonía de nuestra programación. Eso nos alegra bastante a través del canal 35 o 36. Sara Cifuentes, me puede complacer con mis lindos sacapulas. Con mucho gusto, estaremos incluyendo. Noemí Vino López, ¿dónde se encuentra? Hace algunos días, por allá la miraba en una de las farmacias. A ver si está por acá en Zacapulas. Saludos a mi hija Gaby, dice Manuel. Es Manuel. Bueno, Manuel respondió a Arnold, dice. Excelente, nos escribe por ahí Manuel Osorio. Muy bien. Pregunto una vez más ahí a Fidel si no tenemos algún mensaje a través del 4525 3699. Nosotros no tenemos por acá también. Vienen los sones para complacer en esta ocasión. Les dejo con buena selección musical. 9 minutos sobrepasan las 13 horas en el 1 de junio del año 2025. En la hora sagrada de los alimentos le acompaña Tujal Radio y su programación Los Sones de mi Tierra.
Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
25 minutos son los que ya han pasado las 13 horas. Y es especialmente el 1 de junio en esta ocasión. Por acá doña Aura Marina nos escribía: gracias, profe José, ya escuché el saludo, dice. Con provecho nos escribe. Nos alegra bastante que ustedes estén siempre en plena sintonía de nuestro programa. Domingo Castro López dice: buenas tardes, gusto saludarlo. Me complace con el son La Caída del Sol. Fue uno de los primeros sones que incluimos dentro de nuestra programación. Le comento, amigo Domingo. Dice: saludos a mi hijo Gerson. Cumpleaños el 5 de este mes. Y saludos a mi hermano que está viendo el programa, Elic Moy, en su ranchito. Bendiciones, dice. Muchas gracias por escribirnos. Francisco Adilson. Saludos desde Boston, Massachusetts. Domingo Felipe, saludos desde Tennessee. Buena transmisión. Juliana Gómez, también por allá, se encuentra en plena sintonía. Gracias a cada uno de ustedes por estar siempre en plena sintonía de nuestra programación. Hemos tratado de incluir varios sones por ahí para seguirles saludando a cada uno de ustedes durante nuestra programación, durante todo lo que hacemos y compartimos en nuestro programa, en nuestra vida. Es que el programa de los sones nos une, nos hermana, y sobre todo son música que brotan de lo más profundo del corazón. Agradecemos a cada una de las agrupaciones marimbísticas que durante este año nos han acompañado dentro de nuestro programa especial de los domingos, el programa de los sones de mi tierra. A cada uno de ustedes quienes nos siguen a través del canal 35 y 36, quizá no nos escriben, pero que estamos seguros que están por ahí disfrutando de la programación en los diferentes hogares del municipio de Zacapulas, por ahí en los preparativos del almuerzo dominical. Buen provecho para todos. Nos llena de alegría el poder compartir con ustedes. Estamos por acá con ustedes domingo a domingo para poder acompañarles, para poder disfrutar siempre de nuestra programación. Es el programa del pueblo y para el pueblo. Queremos saludar a todos los docentes. Por cierto, este mes será celebrado el Día de Todos los Maestros, el 25 de junio, por ahí. Queremos también saludar a todos los amigos quienes se encuentran por allá en tierras lejanas. Para ellos, esta dedicación muy especial para los amigos quienes radican fuera de las fronteras de nuestra querida tierra de Guatemala. Carta del hijo ausente para todos. Los sones de mi tierra. Anoche estuve pensando en vos. Estuve rescatando tu recuerdo y al hacerlo, más de una lágrima se asomó curiosa a mis ojos. Anoche estuve sumido en tus paisajes y descubrí algo desde muy adentro. Te extraño. Siento la pesadez de la distancia que entre nosotros se pasea. Nuestra convivencia ha sido tan grande que te has quedado impregnada en cada partícula de mi cuerpo, mente y alma. Recuerdo y trato de recordar el nostálgico ritmo de tus sones,
que en forma de tibio murmullo nos susurran al oído tus marimbas. ¿Qué mejor ejemplo de esa nostalgia que hoy me inunda? Recuerdo y trato de que no se me escape el sabor de tus tamales, chuchitos, pepianes. ¡Ay, tus atoles blanco de elote y de tantos otros matices! Recuerdo y añoro los días en que huía asustado del torito que hacía su gala de luces frente a la iglesia de mi pueblo, o del grupo de moros que de esquina en esquina llevaban la alegría de nuestra niñez. Recuerdo y hondo suspiro escapa de mí al pensar cuánto me gustaría estar volando un barrilete frente a algún cementerio, sintiendo la caricia de los vientos de noviembre y aún con el sabor a fiambre en mi paladar. Quisiera salir, correr, volver al patio de mi casa a intentar bailar un trompo, construir un chajalé de tapitas viejas, a buscar un viejo caparazón de tortuga y un par de olvidados chinchines. ¡Ah, Guatemala! ¡Cuánto te quiero! ¿Cuánto daría por estar ahora caminando por empolvadas calles, entre murmullos de gente, disfrutando una de tus tantas ferias autóctonas, sencillas, originales? Déjame recordarte y permite que me inunde la devoción, esa misma que nos llena en tus procesiones de alfombras multicolor, de olor a corozo y traje de cucurucho. Yo sé que aquí no sale el cadejo, ni grita la llorona, ni espantan el sombrerón o la ciguanaba. Tampoco encuentro el consuelo de un anciano que reverente me hable de ti, de cómo eras en tus días de antaño que el tiempo ha borrado. Guatemala, sencilla palabra que despierta en mi ser una avalancha de nostalgias, porque te tengo lejos, pero a la vez tan cerca, y me basta con cerrar los ojos para hacer que tus tradiciones resuciten en mi mente. Hoy descubrí algo. Cuánto te extraño.
Usted está escuchando Los Sones de mi Tierra, el programa estelar de Tujal Radio. Los Sones de mi Tierra.
Los sones de mi tierra. Los sones de mi tierra, difundiendo el arte y la cultura musical de Guatemala a través de Tujal Radio. Hemos recorrido junto a ustedes diferentes lugares de la República de Guatemala. Yo esperaría que cada uno de ustedes haya disfrutado lo mejor de la música nacional. Estos sones que nos han acompañado en el mediodía del 1 de junio, domingo 1 de junio del año 2025. Por ahí nos escribía don Santos López. Muchos saludos allá en la ciudad capital, seguramente disfrutando con toda la familia, con sus seres queridos. Muchas gracias. Y a todos los paisanos y amigos quienes se conectan, aunque sea algunos minutos, ya para disfrutar más de algún son. Gracias a cada uno de ustedes. Y es que la música ha variado totalmente en nuestra programación.
Les dejo con algo que se produce desde Soloma, una combinación de instrumentos musicales sincronizados, la fusión de instrumentos. Escuchamos este tema musical que lleva por nombre La Lisha. Amigos de Guatemala y el mundo, siempre ha sido un placer enorme el acompañarles a ustedes en cada una de sus actividades dominicales. Nos alegra mucho. Les decía al inicio de nuestra programación que ya han caído las primeras lluvias, todavía en la última semana del mes de mayo. Muchas bendiciones para nuestros agricultores, a todos los trabajadores de la República de Guatemala, a todos los maestros también, a los que trabajan en las oficinas, a los obreros del campo, de las industrias, a todos los que se dedican día a día para que esta patria nuestra progrese, para que esta Guatemala mía alcance su desarrollo y todo lo que se pueda construir por esos guatemaltecos altruistas, nuestras amas de casa, todos. Donde quiera que se encuentren, muchas bendiciones. Donde quiera que ustedes escucharon nuestra programación, a nuestros paisanos y amigos quienes se encuentran fuera de las fronteras de Guatemala, también, ahí a todos. Desde ya les deseamos una semana llena de bendiciones durante este mes de junio. Mucha prosperidad para todos. Me voy a despedir del programa con este poema muy especial. Quiero convertirme en son. Si la vida y el universo conspira a nuestro favor, nos estaremos saludando
el próximo domingo. Saludos especiales allá en el barrio San Francisco, de manera muy, pero muy especial, ahí a toda la familia en el barrio San Francisco, a Francisco Emanuel, a Mariano Fernando y por supuesto a mi esposa que está allí siempre con la buena compañía allá en el barrio San Francisco. Quiero convertirme en son para todos los guatemaltecos, para todos los que nos sentimos orgullosos de esta tierra bendita y de este programa de la nacionalidad. Si Dios nos permite, será entonces hasta en una próxima oportunidad. Hoy que me encuentro tranquilo, quiero tomarme un momento para meditar un poco los misterios de la vida. Quiero dejar estos versos a modo de testamento como voluntad postrera cuando llegue mi partida. Cuando sobre este mundo mi misión haya cumplido, cuando al fin sea llamado a dormir con mis abuelos, sobre mi sencilla tumba planten un árbol les pido, que se nutra con mi cuerpo, que mi carne sea su suelo. El árbol que han de plantar no ha de ser uno cualquiera, debe ser uno especial para que me dé su abrigo. Que sea uno que encierre la esencia de nuestra tierra. Quisiera de corazón que fuese un árbol de hormigo. Conforme pasen los días, el milagro se irá obrando. Cambiaré mi sangre y huesos por blanca savia y madera. Mis moléculas inertes nueva vida irán cobrando, resucitando por pausas en mágica y divina espera. Cambiando brazos y manos por clorofílicas ramas, penetrando mis raíces en nuestro suelo bendito, alimentando mi ser con el sol de las mañanas y nutrirme con el canto de miles de pajaritos. Y cuando al fin ya frondoso e imponente me levante, quisiera pedirles algo que parecerá locura. Quiero morir nuevamente en sacrificio fulminante, morir por segunda vez con una muerte segura. Que mi cuerpo mutilado caiga exánime y yermo, y que artesanales manos transformen ya mi apariencia, con mucha delicadeza, como quien cuida a un enfermo, en una obra sublime, digna de una noble ciencia. Que mis carnes se dividan en trozos con arte y gala, serie infinita de teclas que le canten a mi gente, maderas que llevan dentro tu sentir, mi Guatemala, tu color, magia y encanto, tus riquezas esplendentes. Y luego así transformado, esperar pacientemente a que artísticas baquetas me despierten de aquel sueño, convertir mis sentimientos en 1000 notas diferentes, salir volando muy alto por tus paisajes de ensueño, convertir mi risa y llanto en armonías sonoras, en arpegios melodiosos que reflejen lo que creo. Y así mientras voy soñando, cuando lleguen esas horas, te presento, Guatemala, mi más ferviente deseo. Quiero convertirme en son, ser ese son cadente tan nostálgico y sereno que describa las bellezas de tu gente tan sencilla, arrancar lágrimas de gozo, de añoranza o lejanía, del hijo ausente que llora y suspira por tu suelo. Quiero ser el sonsonete del campesino en el campo, melancolía de siglos del indígena oprimido, llanto callado y profundo de tu pueblo tan sufrido, pero que nunca se dobla a pesar de sus quebrantos. Transformarme en ese son de tus danzas y rituales,
esa herencia espiritual de abuelos milenarios. Danza de guardabarrancas, pitorreales y canarios, tradiciones de esplendor de las ceibas y quetzales. Quiero convertirme en son, ese son que muchas veces nos deja en completa calma, porque nos recuerda mucho tu pasado y tus raíces. Ese son que nos susurra con sus cientos de matices las bellezas de mi patria, mi Guatemala del alma. Ser ese son melodioso que el espíritu alimenta, que te transporta y te muestra las bellezas de tu tierra, que con su bendita música todo el universo encierra, que te arrulla con sus ritmos y mil historias te cuenta. Quiero ser el son que hable de bellezas naturales, ser el son que te dibuje valles, ríos y volcanes, selvas, bosques y ciudades, ruinas mayas y nahuales, lagos, montes, riachuelos, campos llenos de trigales. Quiero convertirme en son, ser el son de serenata en el Día de la Virgen, o el que se escucha quedito algún domingo en la tarde, ser el son de los casorios cuando bailan los compadres, o el que en el parque se toca y humildes manos dirigen. Ser tal vez el son chapín, alma de las zarabandas, colarme en algún chonguengue o meterme en un chinique. Ser también el son chispeante, alegría que repique en la feria de mi pueblo o bien en cualquier parranda. Ese son que arranca gritos que nacen en lo profundo, que nos invita a bailar pues su ritmo nos hechiza. Ser el son que se presenta cuando la fiesta agoniza. Ser el son de Guatemala, el más hermoso del mundo. Usted estuvo en compañía del programa estelar de Tujal Radio.